conductor fue el mercurio a una temperatura menos 269 CO 4.2 K encontrado por el científico holandés Eike Camerlijn Onnes en 1911, había estado trabajando en el comportamiento de la materia a baja temperatura. De hecho fue el primero en conseguir helio líquido, cuando observó que el mercurio transmitía la electricidad sin pérdidas. La superconductividad, como Camerlijn denominó a este fenómeno, posibilita una serie amplia de aplicaciones. Sin embargo, las bajas temperaturas a las cuales la superconductividad podía ocurrir, unos cuantos grados Kelvin por encima del cero absoluto de temperatura, presentaba enormes dificultades técnicas. Además, el paso de una alta corriente eléctrica a través de un material superconductor genera un campo magnético lo suficientemente intenso que por encima de un cierto valor crítico, que depende del material, destruye la superconductividad. Los campos magnéticos críticos para elementos superconductores tales como plomo o estaño son tan bajos como 1 cuartos Gauss. El mismo Onnes, galardonado en 1913 con el Premio Nobel de Física, se dio rápidamente cuenta de que si la superconductividad pudiese tener alguna aplicación práctica, la temperatura crítica Tt, temperatura que marca el inicio del estado superconductor, y el campo magnético crítico tendrían que incrementarse dramáticamente. Por muchos años la superconductividad permaneció como un oscuro e intrincado efecto. En 1933 Meissner y Oxenfeld en Berlín hicieron otro descubrimiento de fundamental importancia. Ellos observaron que cuando un material superconductor es enfriado en presencia de un campo magnético por debajo de su temperatura crítica, el flujo magnético es expelido de su interior. Este efecto, conocido como efecto Meissner, indica que un superconductor se comporta como un diamagneto perfecto. Sin embargo, este efecto no puede ser explicado partiendo de considerar la resistividad cero del material conductor y de las ecuaciones de Maxwell que rigen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. Esto significa que el diamagnetismo perfecto, efecto Meissner, junto con la resistividad cero son las propiedades fundamentales del estado superconductor. Superconductores en los cuales la expulsión de flujo es total se conocen como superconductores tipo 1 y son normalmente los elementos simples en la tabla periódica. En la década de los 50 segundos se hacen enormes progresos en la búsqueda de materiales superconductores con temperaturas críticas mayores y campos críticos más intensos, dando lugar a la aparición de superconductores tipo 2 caracterizados por una expulsión parcial del flujo magnético conservándose la resistividad cero. Este tipo de materiales normalmente son aleaciones intermetálicas que poseen temperaturas críticas más altas y campos magnéticos críticos más intensos que los correspondientes a superconductores tipo 1, los superconductores más usados en la generación de campos magnéticos de varias teslas son compuestos de NBT y NBSN. Sin embargo, no es rentable producir en serie estos materiales pues requieren de temperaturas extremadamente bajas para poder adquirir la propiedad de superconducción. Con el paso del tiempo la temperatura de Tesla lograba ser aumentada pero aún no en forma significante hasta que cerca de 1993 el grupo de Chu en Texas trabajando en compuestos de mercurio sometidos a presiones mayores que 150 bar lograron llegar a una TT de 150 K. Sin embargo recientemente se ha logrado conseguir una TT de 132 K a presión ambiente. El compuesto superconductor es del tipo 2. Los superconductores tienen aplicaciones en casi cualquier área. Las más destacadas son 1. Los superconductores se pueden utilizar en el transporte levitado por electroimanes. Cuando se utilizan electroimanes para levitar un vehículo, por ejemplo trenes, para eliminar la fricción y alcanzar altas velocidades, los electroimanes pierden energía en calor. Utilizando superconductores, además de no perder energía en calor por su nula resistencia, el tamaño disminuiría notablemente. T-Yamanashi 1060-01 Magetran 2. En el plano médico, los superconductores también aportan en el biomagnetismo. La resonancia magnética ya existe, pero puede ser mejorada con un campo magnético más fuerte derivado de electroimanes superconductores. Además de esto, existen dispositivos llamados SPIT segundos, superconductor quantum interference device, que pueden detectar un cambio en el campo magnético 100 billones de veces menor a la fuerza que mueve a una aguja en una brújula.
Con esto, se pueden examinar profundidades del cuerpo sin necesidad de fuertes campos magnéticos. 3. Los superconductores se pueden utilizar en aceleradores de partículas de muy alta energía. Estos podrían acelerar las partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Con electroimanes superconductores esto podría ser posible. Cable superconductor 4. Otra aplicación importante y posiblemente de grandes alcances lucrativos de los superconductores son los generadores. La eficiencia de generadores superconductores rebasaría un 99% y el tamaño sería alrededor de la mitad de los convencionales. Además, cables superconductores en vez de cobre podrían aumentar la transmisión de energía en un cable, por lo que se mejoraría hasta en un 7000% la eficiencia con respecto al espacio utilizado. Motor superconductor 5. En el área de computación tienen aplicaciones sorprendentes. Se pretende construir computadoras petaflop, las cuales pueden realizar 1000 trillones de operaciones por segundo, mientras que la más avanzada tecnología en computadoras solo puede realizar 12.3 trillones de operaciones por segundo. Para alcanzar estas velocidades, el tamaño del sistema sería del orden de alrededor de 50 nanómetros y basados en el efecto Josephson, en vez del sistema de switch en microchips convencionales. UCB microchips. Militarmente, los superconductores también tienen importantes aplicaciones. Switch segundos con superconductores de alta temperatura se han usado para detectar submarinos y minas. Además, se han utilizado reducidos, en tamaño, motores para barcos navales. La más grande aplicación militar de los superconductores está en las E-bombs, las cuales podrían crear un fuerte campo magnético con superconductores que generarían un pulso electromagnético de gran intensidad que deshabilitaría cualquier equipo eléctrico enemigo. Conclusiones: los superconductores son los conductores más raros. Su característica principal es la ausencia total de resistividad eléctrica, por lo tanto son el elemento perfecto para transportar energía eléctrica puesto que no producen pérdidas por calor. El problema es que por el momento solo se han encontrado materiales superconductores que funcionan a muy bajas temperaturas, y el coste es mucho más elevado que las pérdidas que se producen. Los superconductores se quieren utilizar para construir trenes de levitación electromagnética y monorraíles, pero por el momento el elevado coste impide la progresión de esta tecnología de los superconductores. El fenómeno de la superconductividad ya forma parte integrante de nuestras vidas. La resonancia magnética nuclear no habría podido desarrollarse sin su ayuda y constituye un auxiliar indispensable en la investigación científica y tecnológica. El que consiga o no convertirse en un producto de gran consumo depende exclusivamente de los resultados de la investigación sobre superconductores a temperatura ambiente. En cualquier caso, es evidente que estos materiales supondrán en un futuro inmediato un elemento sumamente importante en nuestra civilización. La era de las tecnologías más allá de la resistencia eléctrica parece encontrarse, en estos momentos, a la vuelta de la esquina. Podríamos comparar los tres tipos de conductores como un río. En los materiales conductores hay un puente muy grande por el que los electrones pueden cruzar fácilmente. En los materiales semiconductores, los electrones tienen un puente que se ensancha cuando hay mucho calor y se estrecha cuando hace frío, pero sea como sea el grosor del puente, solamente pueden viajar en un sentido. Si un fotón o cuanto de luz incide sobre ellos puede darles a veces la energía necesaria para saltar el río sin necesidad de puente. Los materiales dopantes